Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Ciencia Viral, un espacio que abrimos desde la sección de Ciencia del Tiempo en medio de esta cuarentena en la que está prácticamente toda la humanidad para tener un espacio de diálogo, para charlar sobre temas interesantes, pero desde una perspectiva científica. Este programa se llama Ciencia Viral, Ciencia por todas partes, porque lo hacemos desde distintos lugares del mundo. Yo estoy en Bogotá, hoy Santiago sigue en Valencia y hoy nos acompaña yo Mario González, quien es médico, PhD en inmunología y profesor titular de la Universidad de los Andes. Con John, a quien le damos la bienvenida y las gracias por estar aquí, hablaremos sobre todo lo relacionado con inmunología. Los invitaremos a ustedes también para que nos hagan todas las preguntas en la sección de comentarios. Y pues sin más preámbulo, le doy primero paso a Santiago y después a John. Santiago, ¿cómo estás? Hola Nico, bueno, acá seguimos en esta cuarentena, ya llevamos en España 20 días. Esto será seguramente lo que espera a la gente en Colombia, así que prepárense, no nos desesperemos. Y en parte lo que queremos con Ciencia Viral es que la gente pueda responder una cantidad de preguntas en torno a todo lo que está pasando, y para eso pues tenemos expertos como nuestro invitado de hoy. Así que adelante Nico para comenzar ya con esta charlita súper Listo. interesante. Pues John, muchas gracias por acompañarnos. ¿Dónde Gracias a estás en este ustedes. momento? Pues yo estoy en la terraza del apartamento en el centro de Bogotá. Muchas gracias a Nicolás, muchas gracias a Santiago por la invitación y a la Casa Editorial del Tiempo porque aprovechamos todas estas nuevas formas de comunicación y relación humana para poder hacer mejor, una mejora de la información con respecto a muchos temas y las dudas que tenemos en el momento. Bueno, entremos en materia, John. Estamos en nuestras casas todos por cuenta del coronavirus, que se convirtió en una pandemia. Ya más de la mitad del mundo está sintiendo su embate. Pero el coronavirus es un agente patógeno, es un agente que nos afecta a los humanos, pero los humanos podemos defendernos y esa es tu labor, ese es tu trabajo. Cuéntanos en qué consiste esto de la inmunología. ¿Qué es esto de la inmunología? Bueno, exactamente, Nicolás. Yo creo que tenemos que tener en cuenta primero dos cosas, que nosotros toda la vida desde que nacemos estamos expuestos a los microorganismos. Inmediatamente nacemos, después de 6 horas ya tenemos microorganismos en la piel, en la boca y en el intestino y convivimos con ellos. A veces probablemente tenemos, si contamos el número de células que hay en el cuerpo, vamos a tener más microorganismos que células en el cuerpo y los microorganismos son muy importantes. Sin embargo, y digamos, infortunadamente para la humanidad, muchos de estos microorganismos causan grandes enfermedades, algunas de ellas como brotes epidémicos. Unos están constantemente circulando y otros causan estos brotes epidémicos. Por muchos años, pues tenemos muchas herramientas desde el punto de vista médico para combatirlos. Sin embargo, la mayoría de los microorganismos que producen enfermedades humanas no tenemos vacunas, para muchos de ellos sí. Y el mal uso de los antimicrobianos, y hablo de antibióticos, antiparasitarios y antifúngicos, ha hecho que empiece a aparecer la resistencia de los microorganismos a la droga, que es un problema que no es tema específico, pero que es un problema eventual. Esto para decir que los microorganismos son malos, los que causan enfermedades, pero tenemos muchos microorganismos que son buenos y vamos a ver ahora que mantener esos microorganismos bien es lo que mantiene el sistema inmune en ejercicio permanente y de una buena forma. Bueno, voy a darle también la bienvenida a todos los que nos están acompañando ahora mismo en el chat en YouTube y también animarlos para que hagan sus preguntas que vamos a estar respondiendo en esta sesión de Ciencia Viral. Les recuerdo que estamos en el tercer episodio de Ciencia Viral y estamos hablando de inmunología para que respondamos todas esas preguntas, y una de ellas tiene que ver con el sistema inmunológico. Tal vez sería interesante explicar qué es el sistema inmunológico, qué lo compone y dónde se encuentra, en qué parte del cuerpo lo tenemos. Mira, yo creo que el sistema inmune obviamente es el que nos defiende, es uno de los más importantes, pero hay una particularidad. Eh, si vamos donde un especialista, no vamos a encontrar casi un inmunólogo clínico, porque casi la inmunología está repartida en todas las especialidades, empezando por eso. El sistema inmune nace con uno y se va mejorando a medida que nos vamos exponiendo a los microorganismos. Es importante. Siempre, yo creo que no hay nadie más sabio que la abuela. Déjelo jugar con tierra, déjelo jugar, déjelo comer, déjelo de revolcarse en el piso, que es una tendencia que estamos perdiendo con el tiempo. Nos estamos volviendo microbiofóbicos, nos lavamos las manos
tomamos drogas a toda hora y tenemos todas esas actitudes. El niño se batía en el piso y limpian con hipoclorito para que no se ensucie y todas estas cosas, y nosotros necesitamos la exposición. El sistema inmune está dividido en dos partes. Uno que viene con uno cuando nace, que se llama el sistema inmune natural, que desde el punto de vista médico lo conocemos como innato. Él viene con uno, no necesita entrenamiento. Y ese sistema innato es el primer mecanismo de defensa para atacar los microorganismos. Es un vital. Tenemos en el sistema innato cosas que son secreciones en los órganos. Por ejemplo, llorar. Cuando uno llora, la lágrima tiene enzima, la saliva tiene enzimas. Entonces está en todas partes, nos está protegiendo primero como una barrera de entrada, porque la primera barrera es eso, es la piel y lo que llamamos las mucosas. La mucosa respiratoria, la mucosa digestiva, es el primer, y van a ver un montón de moléculas muy importantes que van a estar presentes ahí. Yo coloquialmente digo que los colombianos tenemos muy buen sistema inmune innato en los ojos porque lloramos mucho cuando vemos novelas y eso es al llorar usted está limpiando los microorganismos de los ojos, al parpadear usted está limpiando los microorganismos de los ojos, entonces esos mecanismos innatos evitan que entre. Luego de eso, el sistema innato tiene unas células especializadas que están en todos los órganos y esas células en todos los órganos están especializadas en capturar microorganismos que nosotros desde el punto de vista de la inmunología llamamos antígenos, que son las cosas extrañas que entran al cuerpo. ¿Por qué? Porque esas células, además de comérselos, los fragmentan y van a activar la segunda parte del sistema inmune, la cual llamamos sistema inmune específico o adaptativo. Específico porque va a ser específico contra algo. Un ejemplo, si yo me vacuno contra la vacuna de influenza, voy a tener células que atacan solo la vacuna de la influenza contra la cual me vacuné. Y ese sistema específico está compuesto por dos partes fundamentales que lo llamamos el sistema inmune humoral, que son los anticuerpos que nos defienden, y el sistema inmune celular, que son las células, los famosos linfocitos. Ahí vienen a actuar unas células muy importantes del sistema. En la primera parte, además de todos los mecanismos de defensa inmune, tenemos una célula que se llama los fagocitos, en la segunda parte, el adaptativo, tenemos los linfocitos. Pero quiero recalcar algo muy importante. Todo eso que nosotros a veces no nos gusta y vamos donde el doctor a pedirle que nos dé la tos, la diarrea, la fiebre, son parte del sistema inmune. Entonces, ahí es muy importante. Todas las células del sistema inmune, como está mostrando, se originan en la médula ósea, o sea, donde se producen todas las células del glóbulo rojo. Y ustedes ven que en cada parte vamos a tener como una estación de relevo, es una estación de filtro. Por ejemplo, ustedes ven ahí ese ganglio linfático en la axila. Si yo tengo una infección en la mano, toda la información, si me infecté con una bacteria, me pinché, va a ser recogida por ese ganglio que va a llevar la información al centro de información del sistema nervioso para que ocurra una respuesta inmune. Entonces nosotros vamos a hacer frente a cada microorganismo, frente a cada antígeno, un tipo de respuesta que va a ser innata, que ahora vamos a ver las características, que es el sistema primario de defensa, que no se acuerda que atacó nunca, y también vamos a tener la respuesta específica, que es la respuesta que sí tiene memoria. Y ustedes ven que vamos a tener debajo de cada órgano, y está mostrando muy bien, por ejemplo, las amígdalas y las adenoides son parte del sistema inmune para que no entre nada. Vamos a tener en el intestino unas que ven ahí abajo que se llaman las placas de Peyer, que es un sistema agregado, y por todas partes distribuido en el sistema inmune va a estar vigilando. Es un sistema de vigilancia y comunicación, que después el sistema linfático se va a comunicar con la sangre y el corazón va a llevar esa información a cualquier parte donde la necesitemos. Bueno, John, ya saludo también a las personas, empieza a conectar muchas personas a través de Facebook, los saludamos. La mayoría de las preguntas que nos están haciendo, como no, pues son sobre coronavirus, sobre COVID-19. Llegaremos. Ya llegaremos allá, pero por ahora, para ir aprendiendo un poco más sobre el sistema inmune y para entender cómo el cuerpo podría llegar a combatir a este coronavirus, es importante que John nos explique un poco en detalle cómo ataca el cuerpo a la infección. Ya sabemos cómo está repartida el origen de las formas de defensa del cuerpo, pero cómo cuando me da una gripa, por ejemplo, una influenza, cómo mi cuerpo se defiende de esa gente que puede poner en riesgo mi vida. Eso es de lo más importante. Mira, Nicolás, los virus respiratorios entran claramente por vía respiratoria y los virus se van a replicar en las células
nasales, ¿cierto? Y de ahí vamos a tener. Entonces, nosotros entramos en contacto, alguien que estornuda, esas buenas costumbres o malas costumbres, por ejemplo, estornudar o tocar todo, por eso ahora vamos a ser obsesivos con ese tipo de cosas de cómo estornudar, de cómo lavarse las manos, de no tocarse la cara. Las células del virus, muchos virus que producen gripa, entre ellos hay unos coronavirus que no son el COVID-19 que producen gripa normalmente, entran, se replican y alertan las células. Y las células tienen unos sensores que dicen, oiga, me entró un virus. Y detecta el ácido nucleico del virus. Entonces va a preparar al organismo para que una respuesta. Esa es la respuesta innata. Exactamente, ahí estamos, por ejemplo, cuando estornudamos, cuando tosemos, estamos tratando de sacar esa gran cantidad de partículas virales. Cuando aumentamos un poquito, lo primero que se produce son unas sustancias inflamatorias para que lleguen las células inflamatorias con fagocitos, pero ojo, también se produce un aumento de la temperatura corporal. ¿Por qué? Porque un aumento de la temperatura corporal impide que las virus y las bacterias se reproduzcan tan rápidamente. Es para tratar de controlar. Y acuérdese que nosotros somos muy dados a que tengo 38 temperaturas, fiebre, ay, me va a tomar la droga para la temperatura. Y la temperatura es un mecanismo innato de defensa. Yo estoy seguro que a nadie le gusta tener fiebre, pero hay extremos, hay casos extremos de fiebre, pero la fiebre es un sistema innato. Si nosotros cortamos ese mecanismo inflamatorio, por usar esas drogas antiinflamatorias o contra la fiebre, vamos a cortar el enlace que hay y la conexión que hay entre la respuesta inmune innata y la respuesta adaptativa que hay después. Entonces el virus entra, yo tengo un poco de fiebre, a mí me da malestar, yo me voy para la casa, a las 24 horas empiezo me tiro y entonces ya me siento mal, dolor de cabeza, fiebre. Y lo que está pasando en ese momento es que están produciendo unas sustancias que le están diciendo a las células del sistema inmune específico, a los linfocitos, vengan, y unas células especializadas cogen esos fragmentos del virus y le dicen, mire, señor, ahí están los linfocitos, tome, usted sabe quién es este agente que entró. Me dice, no, yo no lo conozco. Entonces hay que hacer nuevas células contra ese virus. Se tienen que formar nuevas células contra ese virus. Entonces los linfocitos se vuelven células específicas contra ese virus y ellas se empiezan a aumentar en una cantidad. En condiciones normales, ahí están los fagocitos, los que está mostrando Santiago, que actúan en respuesta inmune innata, esas células grandes con varios núcleos, los otros son glóbulos rojos. Entonces, la célula le presenta ese microorganismo y si no hay, esas células empiezan a proliferar. Si yo tengo una infección gripal, 1 de cada 1.000.000 de células va a ser específica al inicio. Inclusive, durante la infección, 1 de cada 10 ya es específica del virus, lo va a atacar, lo va a eliminar y esas células guardan memoria. La mayoría de las células desaparecen porque ya cumplieron su función de eliminar el virus, pero unas de esas células quedan de memoria, de tal forma que si yo me vuelvo a exponer al virus, esas células se van a volver a aumentar. Y eso ocurre, por ejemplo, en la vacunación. Lo que yo hago en la vacunación, por ejemplo, contra un virus, es que me vacuno para producir células específicas para que ellas aumentan de tal forma que ya tengo los mecanismos de defensa listos en caso de que me entre un virus que es conocido. Entonces es fundamental que cuando nos exponemos a un microorganismo guardamos memoria específica para ese microorganismo. Y las células están por ahí en los tejidos esperando y vigilando si él vuelve a entrar nuevamente. Bueno, pero cuando estamos propensos a las enfermedades, hay personas que están mucho más propensas que otras. Sí, ¿De qué depende esto? ¿Depende de la genética, del ambiente? Digamos, en este caso... Santiago, muchas variables dependiendo del modelo. Es difícil analizar, pero lo que tú dijiste es claro. Uno, la genética. En ciertas enfermedades hay unos individuos que son más susceptibles que otros. Se ha demostrado en ciertas enfermedades, ¿cierto? En un grupo, vamos a meter el COVID. Los estudios poblacionales no han mostrado diferencias, por ejemplo, algunos de la genética en China no lo mostraron. Sin embargo, sí hay diferencias. Hay gente que es asintomática, hay gente que tiene síntomas leves y parte de eso puede ser la genética del individuo. Lo mismo que complicarse puede ser asociado a la genética. El otro es la carga de exposición. Si en el momento alguien me contamina con muchos virus, voy a tener menos tiempo de defenderme. Si la carga es más baja, probablemente va a tener más tiempo de educar el sistema inmune, lentificarlo y hacer que no haya una enfermedad severa. Y la otra es el tipo de agente. Cuando nosotros hablamos de un virus, un parásito, una bacteria, hay variedades dentro de ellos y algunos van a ser más agresivos que otros.
Entonces, todas esas características son fundamentales en el desarrollo, ¿no?, de síntomas, que es lo primero, mucho más asintomático, y lo otro, en el desarrollo, ¿no?, de complicaciones, porque muchas veces yo estoy enfermo, yo estoy infectado, perdón, y tengo la misma cantidad de virus, pero unos no se enferman gravemente y otros sí. Entonces ahí es donde juega la genética, como el caso del COVID-19 que estamos estudiando, porque al final parece que el virus desencadena respuesta exagerada del sistema inmune y no se controla y lleva a los casos de enfermedad severa, que es la enfermedad pulmonar. John, hay varios tipos de enfermedades que uno puede adquirir por un contacto con algún agente externo. Puede ser por una bacteria, puede ser por un virus, y las Sí, infecciones también pueden ser crónicas o agudas. Hablemos un poco de la exactamente. diferencia, por ejemplo, entre una infección por una bacteria y por un virus, y por las infecciones que son agudas y las que son crónicas. Sí, exactamente. Nosotros tenemos, vamos a coger el caso de los virus porque es el tema que nos concierne. Nosotros tenemos una infección respiratoria aguda o una infección viral aguda al intestino que nos da la diarrea. ¿Qué ocurre eso? Nos da los síntomas, el sistema inmune se arma, elimina el virus desaparece del cuerpo y quedan células de memoria. Pero en algunos casos, los microorganismos han estado más tiempo en la tierra que nosotros, unos se enmascaran y hacen enfermedades crónicas, se le esconden al sistema inmune. Caso típico, ya les voy a hablar, las lesiones que dan en la boca, yo le digo, las personas conocemos como herpes, ¿cierto? Que aparece y desaparece, es un virus que queda permanentemente en el cuerpo. El sistema inmune baja, aparece. El sistema inmune se refuerza, desaparece. Y en ese caso, no hay esa respuesta de protección que se da en la infección aguda, sino que las células, el virus está por mucho tiempo y al final el sistema inmune se cansa de verlo y dice, yo ya no voy a hacer nada. Usted está ahí permanentemente y las células dicen, mire, yo lo conozco. Yo soy una célula específica, pero yo estoy cansado de verlo y eso se llama fatiga. Las células se cansan y ya no vuelven a hacer nada y eso ocurre en muchas enfermedades crónicas, entre ellas las enfermedades producidas por los virus tipo herpes o, por ejemplo, la enfermedad por el VIH. Listo. Bueno, ya tenemos bastantes preguntas, entonces, si les parece, vamos a ir respondiendo algunas de estas preguntas. También envían muchísimos saludos al doctor. Muchas gracias. Una de las preguntas la hace Floreme y dice, doctor, las emociones como la depresión, el miedo, la angustia, ¿es verdad que afectan al sistema inmunológico? Total, total. Muchas gracias, Floreme, por la pregunta. Definitivamente sí. Una de las cosas que yo recomiendo, la actitud es muy importante durante esta cuarentena. Acuerde que estamos en casa y no estamos en ninguna parte más seguros en el mundo que en casa. No estamos guardados, estamos en casa. Y es muy importante, existe una relación entre ese tipo de emociones y el sistema inmune. Acuérdese que cuando uno está en una enfermedad crónica o cuando está en a algún tipo de enfermedad que necesita una respuesta inmune, hay que tener una muy buena actitud. Se sabe perfectamente que en el estrés, en la ansiedad, en la depresión, se disminuyen ciertos de esos factores que hemos mencionado de la respuesta inmune. Bueno, doctor, vamos a ir también haciendo preguntas relacionadas pues con el coronavirus y también con las que nos está trayendo las personas a Perfecto. través de Facebook, sobre todo. Hay una pregunta que han hecho creo que un par de veces y es si las personas que tienen asma son más débiles o más fuertes frente a los virus. Es una pregunta que nos están haciendo en Facebook. Bueno, nosotros hablamos en medicina de lo que se llama evidencia médica. Los datos están surgiendo. Pero parece que ciertamente las personas con enfermedades pulmonares, tanto crónicas, son más susceptibles. Anecdóticamente conozco personas que tienen asma, estoy hablando de gente en España que estoy en contacto y en Colombia que han tenido mayor sintomatología y un poco más de severidad, no tan crítica, y son asmáticos. Parece que hay un poquito un poquito no, hay una implicación en estas personas, pero sí las enfermedades con enfermedades pulmonares crónicas se ven un poco más afectadas que las personas sin enfermedad pulmonar crónica. Bueno, vamos a seguir con más preguntas. Hay una pregunta que también la tenía yo y era, bueno, en el caso del coronavirus, digamos que para entrar ya un poco en el tema de coronavirus, Sí. hay muchos tipos de coronavirus. ¿Qué especificidad tiene este tipo de coronavirus que estamos ahora experimentando? Bueno, vamos a empezar con una clase de virología simple. Ahí está el coronavirus. ¿Ustedes ven esas espículas, esas puntas?
Eso se llama la proteína de la espícula. Esa es la proteína más importante porque es la que se une al receptor de las células humanas. Y esa proteína es variable, va a variar entre las diferentes especies de coronavirus. El coronavirus existe en muchos animales, aves, mamíferos, esta que ven en rosado, la proteína de la espícula, y esa es la que se pega al receptor, que ya se han descrito dos, y esa proteína es la que más varía, porque se adapta. Entonces, los coronavirus fueron descritos en humanos produciendo enfermedades en los 1965, para ser más exacto, produciendo gripas en Estados Unidos. Entonces empezó todo el boom de los coronavirus. Se han descrito muchos en animales y en este momento se han descrito 7 que causan infecciones en humanos, de los cuales 2 son muy conocidos porque fue el primero causante de la epidemia del SARS, del síndrome de infección respiratoria aguda en los 2000, y el MERS, que es el virus respiratorio del Medio Oriente en el 2009. Cada uno es un coronavirus, pero sus proteínas de la espícula son diferentes y nosotros podemos hacer mecanismos de defensa, pero contra cada uno de esos virus de forma independiente, porque son diferentes en ese tipo de proteínas que les mostramos. Entonces, si yo me protejo de un coronavirus, probablemente no me voy a proteger del otro, pero los coronavirus han estado en la humanidad causando infección respiratoria no complicada. Se conocen inclusive en algunos países son entre el 7 y el 15% de las gripas, para ponerlo en términos más claros, pero llaman coronavirus, pero desde el punto de vista molecular son diferentes. Ok, bueno, John, pasemos a un punto que es uno de los que quizás las personas tienen más preguntas en este momento y son las vacunas. Sabemos que desde pequeños nos empiezan a poner una cantidad de vacunas para enfermedades que afectaron a la humanidad en el pasado, pero no sabemos si ya hay una vacuna contra el coronavirus o contra otros coronavirus o si la vamos a tener o no. Bueno, en el momento no existen las vacunas para hacer como a las personas, cuando uno se aplica una molécula que es una vacuna, existen 2 tipos de vacunas. Unas que son organismos muertos, o sea, cogen la bacteria, el virus y está completamente muerto, que es la típica vacuna que tenemos que repetir, ¿cierto? Recuerda que usted tiene que poner la vacuna del tétanos cada 10 años, porque esa vacuna no va a persistir en el cuerpo. Y del otro lado tenemos las vacunas de organismos vivos que han sido inactivados, que son las vacunas que nos ponemos una vez en la vida, el sarampión, las paperas, la rubeola, porque el virus va a permanecer y nos va a inducir una respuesta inmune durante toda la vida. Voy a empezar por algo. La última epidemia que tuvimos en Colombia registrada fue la epidemia del virus del Zika. La vacuna del virus del Zika en estos momentos entra en la primera fase de estudio y ya han pasado más de 3 años. ¿Qué define que el estudio de una vacuna? Primero, vacuna actual ya disponible de salud pública para el uso de coronavirus, no hay. Para el COVID-19, no hay. Una vacuna requiere un estudio largo o un estudio que se llama 3 fases. El primer estudio que se hace cuando uno escoge una molécula para que sea una vacuna es qué tan segura es la molécula que yo escogí. O sea, que se la ponen en estos momentos, se la ponen a un humano y dicen, esta vacuna, le hacen estudio de todos los órganos y en sangre de todo, dice, esa molécula que escogimos no es agresiva y no es tóxica para el cuerpo humano. Y en ese mismo estudio miran si esa vacuna induce los mecanismos de defensa específicos contra lo que se quiere vacunar. Y eso se llama la fase 1. Esa es la fase 1. Después de la fase 1 viene la fase 2. Cogen voluntarios, ustedes han oído en las noticias, se están reclutando personas en el mundo que se quieren infectar porque la vacuna va para la fase 2 y escoger personas que nunca han estado expuestos al coronavirus, ponerle la molécula de vacuna y luego retarlos en condiciones experimentales, cuidadosamente. Entonces le ponen el coronavirus y después de eso, si las personas se protegen, uy, la fase 2 es buena, la persona no le pasó nada, no es tóxica, y después de eso viene la fase 3 y es hacer los estudios de campo, ya mandarlo masivamente a poblaciones para estudiar la fase 3. Hoy, un presidente de un país de Estados Unidos dijo, la quiero en 18 meses y le dijeron, es muy arriesgado. Entonces, contemos de que 18 meses, yo sé que hay una ansiedad, yo sé que para uno es mejor tener un medicamento para tratarlo, tener una vacuna para vacunarse contra el microorganismo, pero como yo le digo a todo el mundo, cuando esté, ya habrá pasado y todos seremos probablemente inmunes y no habrá necesidad de una vacuna del COVID-19
probablemente para los próximos que salgan, pero no la hay infortunadamente en este momento. Bueno, justamente ahora que mencionaste el término de inmunidad, explícanos un poco qué significa eso y qué representa ser inmune, en este caso, al coronavirus. ¿Qué implicaciones Bueno, tendría? la inmunidad cuando hablamos de la inmunidad específica, uno tiene memoria. Cuando nosotros nos vacunamos o nos infectamos con algo, guardamos memoria. Y se llaman células de memoria. Y las células de memoria son buenísimas porque se activan inmediatamente, ven el microorganismo otra vez. Cuando uno se infecta por el mismo microorganismo, ellas se activan y nos defienden de ello. Entonces, tener inmunidad es tener los mecanismos de defensa, los linfocitos que producen los anticuerpos, los linfocitos que matan los virus y nos protegen. Y una cosa muy interesante, yo creo que uno se imagina, en el imaginario uno cree que la vacuna es una capa que lo protege, ¿cierto? Yo me vacuné contra el virus de la influenza, entonces tengo una capa invisible. No, cuando usted le contagia el virus entra al organismo, solo que usted hace una mini enfermedad mientras activa los sistemas inmunes nuevamente y lo hace. Entonces esa inmunidad puede ser de larga duración o de corta duración. Y depende también de la gente, porque tenemos inmunidad específica. Acuérdese, en el caso del virus de dengue tenemos 4 virus. Entonces a usted le puede dar por el dengue 1 y se inmuniza con el dengue 1, le da por el dengue 2, se inmuniza contra el dengue 2 y el dengue 3 y así sucesivamente. O en el caso de las gripas por influenza tenemos varios. Entonces hay variedades de microorganismos, entonces nos vamos a inmunizar. Por eso el sistema inmune es tan específico, reconoce específicamente el microorganismo con el cual fue infectado. Y hay una cosa muy interesante, la inmunidad puede ser sólida en algunos individuos, pero no puede ser tan fuerte en otros individuos, porque la respuesta también es dependiente de cada individuo. Bueno, siguen aquí las preguntas. Hay preguntas de todo tipo. La gente tiene muchas dudas y mucha angustia con esta situación por el COVID-19. Nos pregunta, por ejemplo, si una persona asintomática puede morir de COVID-19. Bueno, hay una pregunta que creo que no le contesté a Santiago completamente y es que en una infección aguda no complicada, las personas desarrollan sistema inmune al 7º, 8º día, ¿cierto? Ya está marcado que las moléculas que lo protegen aparecen y pueden ser usadas como marcadores, entonces la persona se infecta. En el caso de una no complicada, se produce la respuesta inmune que puede ser, que es protectora contra ese microorganismo. ¿Se acuerdan que en la noticia vemos se recuperó en recuperación? Entonces tiene defensa inmune, probablemente esa persona no se vuelva a infectar contra el mismo microorganismo en el caso del COVID-19. Esa persona deja de eliminar virus por vía nasal, o sea, ya no es contagiosa. Pero es una persona que tiene síntomas. En el caso de los asintomáticos, ni siquiera sabemos si lo tiene o no. Por eso es tan difícil, por eso necesitamos muchas pruebas para determinar los asintomáticos, porque la persona sale tranquilamente, está en la calle, toca los productos del supermercado, se toca la cara, y entonces no lo sabemos. Pero esa persona que es asintomática, usualmente también va a desarrollar una enfermedad sólida, como las personas con síntomas leves. Usualmente la persona que empieza, las personas asintomáticas hacen menos complicaciones. No voy a decir que la mortalidad es 0, pero hacen mucho menos porque no inician, las personas inician a complicarse muy tempranamente, ya hay unos cuadros de evolución. Pero las personas asintomáticas que tienen riesgo, ya está claramente definido desde los estudios de China, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades cardiovasculares, diabetes e hipertensión. Entonces, eso aplicaría a este grupo de personas, pero normalmente las personas asintomáticas evolucionarían de una forma más favorable. Hay un caso famoso, la paciente 31 de Corea del Sur, que no sabía y el cálculo es que infectó cerca de 1.300 personas. Bueno, otra pregunta que nos hace el público en Facebook, Adriana María, nos dice, mi hijo tiene 4 años y el próximo mes debe aplicarse la vacuna de los 5 años. ¿Es acertado aplicársele aún con esto del coronavirus en desarrollo? Adriana, esa es una muy buena pregunta y yo creo que muchas madres están haciendo en este momento. Aclarar, Adriana, que me imagino que cuando tú vas con el pediatra le van a aplicar varias vacunas. Cuando tú dices una, usualmente ya en la tendencia en pediatría para aprovechar la ida y no tener muchos chuzones, ponen de una sola. En este momento muchas actividades médicas son pospuestas, ¿cierto? No se hace ese tipo, dependiendo del tipo de vacuna, algunas, por eso te digo que se aplican varias en una sola visita, algunas no serían recomendables. Eso es materia de discusión con el pediatra. Por ejemplo, las vacunas virales que se replican
y digamos depende de la necesidad individual, es una discusión directa con el pediatra, pero algunas de estas vacunas no serían recomendables hacerlas durante el periodo. Bueno, los seguimos invitando para que sigan haciendo sus preguntas. Todavía nos queda un ratico de tiempo para poder responderlas. Y una de ellas que creo que es muy interesante es saber si una persona sintomática sale a la calle, o sea, ¿cuánto tiempo una persona sintomática puede parar de contagiar? Eso es Esa es muy una muy interesante. buena pregunta. Es una muy buena. Todo lo que estamos haciendo son estudios referenciados. Apenas estamos en esa fase en Colombia. La mayoría de las personas asintomáticas y sintomáticas, los estudios han demostrado que no presentan virus en la muestra nasofaringea entre el día 7 y 14. ¿Eso qué significa? Por eso nos mandan a guardar 14 días, que es el periodo donde las personas más pueden diseminar el virus. Entonces, eso se conoce para las personas no complicadas, diferente para las personas que tienen complicaciones o enfermedad severa. En China, el paciente de más larga evolución que comparte todavía virus en secreciones nasofaríngeas fue de 37 días. Bueno, John, sigamos hablando del coronavirus. El mundo está tratando de controlar esta pandemia y vemos que una de las medidas más importantes ha sido el aislamiento social, las cuarentenas, mantener a las personas lejos las unas de las otras. Y dentro de todas estas explicaciones que nos dan, nos hablan de un término que se ha vuelto muy común, que es la Okay. inmunidad de rebaño. La Y inmunidad de rebaño, sí. se imagina uno a un montón de ovejas. Ovejas, Sí. efectivamente, lo primero que uno se imagina. ¿Qué es eso de la inmunidad de rebaño? Bueno, eso es un concepto fabuloso. Eso es un concepto que ha sido aplicado a la inmunología y para tratar de entenderlo es un rebaño. Si tú tienes, si tienen hijos que están en el kinder o en la escuela, van a tener un rebaño de personas. Ese rebaño, por ejemplo, hablamos de una vacuna. Ese rebaño fue vacunado contra la vacuna de la varicela, ¿cierto? Cuando yo nací no había vacuna varicela. Nosotros teníamos algo que se llamaba las fiestas, había el primo infectado con varicela, entonces todos iban para la finca en el mismo cuarto a jugar parqués para infectarse de varicela para poder adquirir la inmunidad. Ojo con ese concepto. Hay algo muy agresivo en este momento en las redes sociales, que la gente está haciendo fiestas para COVID-19. Es algo, los prevengo, es algo supremamente agresivo. Como las redes sociales hoy en día son las que más influencian a la gente joven, están haciendo ese tipo de reuniones porque la gente dice, no, pues primero me contagio y más rápidamente, ojo, porque nosotros no sabemos cuál es la evolución de la enfermedad en personas jóvenes en Colombia. Así que les advierto, por favor, que tengan mucho cuidado. Entonces, digamos que en un grupo de personas, ustedes ven que hay protegidos, vacunados y no vacunados. Sin vacunar está en azul, vacunados está en amarillo, sin vacunar enfermo y contagio. A medida que aumentamos el rebaño que lo protege contra el virus, va a proteger más personas. ¿Qué significa? El concepto muy interesante está en virus, en vacunas de virus inactivados, porque el virus no solo las personas que están alrededor van a atajar que les entre el virus, sino que ese virus vacunal también va a ser compartido, entonces van a proteger mucho más personas en el rebaño. Entonces esperan que un porcentaje de personas adquieran inmunidad para que protejan a los demás, pero siempre, no importa el número de personas, ustedes están viendo que el 90% hay una persona que va a mantener ese nicho de circular el virus porque va a haber personas no inmunes y eso es un problema permanente. Acuérdense que el gobierno del Reino Unido le apostó a la inmunidad de rebaño y de un momento a otro le tocó cambiar el panorama. ¿Sí? Dijeron, empezando por la infección de su primer ministro, cuando se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos es que vamos a tener mucha gente enferma y complicada en un momento dado. ¿Sí? No podemos llegar a llenar un estadio de fútbol o un bar. Simplemente vamos a tener muchas personas complicadas. Efectivamente, en un momento dado, el virus nos tiene que dar la vuelta a la mayoría y tenemos que ser inmune la mayoría, pero necesitamos que ese proceso sea lento, que no nos compliquemos y que estemos en un buen estado inmunitario
Y en esa forma, cuando lleguemos a un 70-80%, cifra que no se conoce especulativo, vamos a poder tener una inmunidad de rebaño contra el virus COVID-19. John, aquí seguimos con las preguntas que nos hace la audiencia. Roberto Torres también nos pregunta por un caso particular, nos dice que sufre tensión alta y tiene tratamiento. ¿Cómo lo podría afectar el virus Bueno, a él? hay un poquitico técnico, ¿se acuerda la proteína de la espícula? Esa proteína de la espícula se une a un receptor de una molécula que está asociada con hipertensión. El receptor se llama ECA2, es una molécula. Hay una preocupación muy grande, de por sí ya se ha asociado en los estudios de China que las personas con hipertensión tienen riesgo alto. Está definido en los estudios publicados. Sin embargo, las personas que toman ese tipo, entonces resulta que el virus se pega al mismo receptor que se pegan algunos medicamentos para la hipertensión. Entonces, la especulación empieza, uy, le va a ir peor, uy, no, le va mejor porque la droga le va a tapar el sitio donde se pega el virus. En realidad, hoy el consenso es que esos medicamentos no tienen ninguna influencia en el desarrollo de la enfermedad, ni tienen que ver con la infección viral hasta el momento. ¿Qué se va a estudiar y qué va a ser el futuro? Nosotros somos genéticamente diferentes y parece ser que variaciones en el receptor que llamamos polimorfismo sí puede estar asociados a la presentación del cuadro de complicación. Unos tienen un tipo de receptor que de pronto es más ávido por el virus y tiene más infección o más complicación, y una persona tiene un polimorfismo, una variación del receptor que lo hace que se enferme menos, y para eso van los estudios, ya arrancaron, van a salir muy rápido. Yo voy a decir algo que puede sonar, es fantástico en esta época poder evolucionar tan rápidamente. China reportó el primer caso en noviembre 16. ¿Usted se imagina esto en el medioevo? China reportó el 16 de noviembre y ya estamos trabajando en genética del virus, característica del virus, característica de la enfermedad, medicamentos antivirales y medicamentos para combatir las complicaciones y vacunas en solo 3-4 meses de la epidemia. Sí, por eso yo creo que esta es una de las noticias tal vez positivas, si se puede encontrar alguna, de todo lo que está sucediendo, y que yo creo que debería continuar, ¿no? Esa investigación en este campo que me parece que va a seguir siendo muy pertinente de aquí para los años que vienen. Una de las preocupaciones que tiene la gente tiene también que ver un poco con los síntomas de la enfermedad, pero a largo plazo. O sea, si yo me contagio con el virus, ¿soy asintomático o no? ¿Qué me puede pasar cuando ya sea viejo? ¿Esto tiene alguna repercusión en 20, 30 años? Obviamente, como tú lo decías bien, Santiago, también depende de factores. Tipo de enfermedad, la genética del individuo, etcétera, y el virus. ¿Qué se ha podido saber? En las personas que se han complicado, infortunadamente es un problema pulmonar, y al solucionar su problema pulmonar, después de la inflamación viene la reparación. Entonces, se ha demostrado un poco de daño pulmonar en estas personas cuando se recuperan del proceso inflamatorio. Lo han hecho, se ha demostrado. Obviamente imagínese cuando usted tiene una infección de la piel, que la piel después cicatriza diferente, entonces van a haber unos cambios en los pulmones con respecto a eso. Hay algo que sucede y son síntomas específicos de coronavirus. Las personas que han tenido coronavirus con síntomas de leves, moderados a severos, el virus está en la nariz y puede entrar a algunos nervios, altera la olfacción y el gusto. Y a diferencia de todas las otras gripas, esta es la única característica que uno podría denotar que es particular de este virus. Como el virus parece que entra por esos nervios, entonces altera, la gente deja de oler bien o puede perder el sentido de la olfacción y el gusto, pero parece retornar lentamente. Una vez termine el proceso inflamatorio, se va a recuperar. Y lo otro son las personas que tienen enfermedades más severas, obviamente, que con afectación de órganos, porque son personas que entran a la unidad de cuidado intensivo, pues van a tener, digamos, trastornos del órgano dependiendo de la afectación que tenga específica de cada órgano. Bueno, John, sigamos con las preguntas de las personas. Hay muchísimas personas haciéndonos preguntas, los saludamos, les damos las gracias por conectarse, y entre ellos está Daniela Londoño, que nos pregunta qué recomienda para fortalecer el sistema inmune. Bueno, esa es una pregunta excelente, Daniela. Yo creo que no hay nada más en la vida. Mire, las hormonas de la felicidad, las neuroendorfinas, cómo las
cómo se conectan ellas con el sistema inmune, como hablamos ahora, el que hablaba de ansiedad, depresión. Eso tiene que ver con actitud. Ejercicio las aumenta y eso aumenta el sistema inmune. Comer bien. Y una cosa que yo le he rogado a todo el mundo, la automedicación con antibióticos que la gente mantiene, se lo toma para la gripa. Los antibióticos, los antiparasitarios, los antifúngicos que se toman oralmente acaban las bacterias. Y las bacterias son importantísimas para mantener a lo que llamamos el tono inmune, la actividad del sistema inmune. Yo creo que en este caso pueden haber productos, la gente utiliza, yo creo que esto, lo otro, pero en ese tipo de cosas, si a usted un helado la pone feliz, es un placebo para que el sistema inmune sea mejor. Y si usted dice, el helado me aumenta el sistema inmune, pues coma helado, coma bocadillo, mantenga una actitud, haga ejercicio y trate de evitar medicamentos antibióticos que no hayan sido prescritos por su médico y no es necesario. ¿Por qué? Colombia es un país donde la gente instantáneamente en tu cuadro gripal toma antibióticos. Bueno, sin duda, hay muchísimas preguntas y todavía yo creo que algo importante para decirle a la gente es que no sabemos muchas cosas sobre este virus, ¿verdad? Es digamos, un nuevo virus con muchas características, pero aún así, en lo que va corrido este año, pues han habido más de 1000 publicaciones científicas en torno a este virus. O sea, yo creo que eso está generando un desarrollo también de la ciencia importante de resaltar y que seguramente nos va a proteger en un futuro cuando vengan otros virus, ¿no? Y un poco Sí. la pregunta va en esa dirección. ¿Ustedes ya están pensando en lo que vendría después? ¿En cuáles son los posibles virus que nos puedan atacar el otro año, dentro de 10 años? Pero bueno, yo creo que los remitiría a un fantástico artículo de Nicolás Bustamante sobre esa teoría, la advertencia de que estos virus probablemente pueden salir del ambiente, escrito desde los años 2007, porque la ciencia avanza rápidamente. Pero digamos, para hacer la historia corta con respecto al tema, esto enseña mucho. Enseña mucho en estos momentos. Por ejemplo, el genoma del virus está, ya sabemos cómo trazarlo. Y eso fue una cosa, antes no podíamos hacerlo así de rápido. Ya sabemos cómo fue, cómo llegó, tenemos un mapa del que llegó a Colombia, ya hay 2 secuencias de Colombia en las bases de datos. Diagnóstico, tenemos más de 100 pruebas diagnósticas ofrecidas comercialmente en el momento. Y además de eso, ustedes oyeron la noticia, salió una para 15 minutos. La otra noticia, la Fundación Bill y Melinda Gates va a ofrecer una que va a ser casera, una prueba casera que la gente se va a hacer como un tamizaje, o sea, como una forma, hágaselo usted y si usted le da positivo después va a un centro de salud en Estados Unidos para que se le haga. Entonces, imagina la velocidad. Hoy en día tenemos vacunas que se hacen en un año. La vacuna de influenza se hace con el virus estacional que hay cada año. Entonces, simplemente, digamos, dentro de este episodio que es la epidemia del COVID, vamos a tener noticias buenas como la investigación se acelera rápidamente con el tema y de esto se aprende para las próximas. Hay otros virus que pueden salir de sus nichos, claramente. Nosotros tuvimos 2 epidemias por virus transmitidos por Aedes aegypti, que fue chikungunya y Zika, y hay otros virus que están en cola. ¿Pueden salir otros coronavirus? También. Estamos intercambiando rápidamente, viajando rápidamente, invadiendo zonas nunca antes alcanzadas por el hombre, entonces van a aparecer otros nuevos virus, para lo cual probablemente estemos mejor preparados, digamos, porque hemos afrontado esta situación en este momento con el COVID. Bueno, John, ahora usted mencionaba las alternativas que las personas están buscando. Hay quienes quieren aumentar o mejorar su sistema inmune con alimentos, con actividades. Pero hay un tema que causa preocupación y es la automedicación. Usted lo mencionó, ha salido en internet, en distintos medios, que hay algunos medicamentos que no se han probado para el coronavirus y que la gente los está usando, que son medicamentos, por ejemplo, para enfermedades autoinmunes, y que la gente los está utilizando indiscriminadamente, agotándolos incluso para las personas que los necesitan. Y hay otros que están en como una fase experimental, hablan de uno de Cuba. Cuéntenos un poco el panorama y si se debe tomar estos remedios o no. A ver, te cuento, Nicolás, es una muy buena pregunta. Cuando la epidemia cogió desprevenido al mundo, y estamos hablando de China, ellos tenían que usar todo el arsenal terapéutico de medicamentos que existía. ¿En qué se basó ese arsenal? En los estudios previos con el virus SARS, con el primero del 2000, ¿cierto? Ya había unas drogas
Entonces, tenemos unos medicamentos que habían sido estudiados in vitro, en una placa en el laboratorio. El primero de ellos es un antimalárico, que fue la cloroquina, ya se había estudiado en el SARS. Entonces, las personas en los hospitales de China, los médicos empezaron a usar drogas antivirales, sustancias biológicas antivirales, el interferón, medicamentos que habían demostrado efectividad in vitro, cloroquina, un antimalárico, drogas antivirales que hoy en día usadas para otras enfermedades, por ejemplo como el VIH, están siendo usadas, y finalmente drogas para cambiar la enfermedad, que no son específicamente como el virus, como unos anticuerpos que se aplican a las personas que están severamente. ¿Qué ha pasado? No se ha acumulado la suficiente evidencia científica para ninguno de ellos. En este momento solo se han descartado 2 antivirales en un artículo científico médico que demuestran que no son útiles. ¿Qué pasó con la cloroquina? En este momento ya hay 3 estudios, uno que demostró que funcionaba bien in vitro en una placa, y luego el estudio que en tanto ha sido comentado, y es que se le dio cloroquina a un grupo de pacientes, eran 32 en el estudio, 6 recibieron una combinación de hidroxicloroquina con acitromicina, un antibiótico muy común, y se demostró que estas personas dejaban de producir virus después del tercer día. No datos clínicos. Entonces, la noticia se disparó y acabaron con la cloroquina, la hidroxicloroquina, en las farmacias de Colombia, y hay gente inclusive que está tomando esta droga como profiláctica. Por favor, no lo haga. Acaba de salir un estudio que demuestra que puede mejorar pacientes con neumonía severa, un estudio todavía con un número pequeño, que eran 17 individuos en la China. O sea, necesitamos acumular más evidencia. Sin embargo, este medicamento, uno, es un medicamento que puede producir daño cardíaco y daño en la retina. Ojo con los usuarios. Y segundo, es un medicamento que se utiliza para tratar enfermedades autoinmunes. Y hay gente, ya en las redes sociales se empieza a sentir que hay déficit del medicamento en Colombia. Entonces, de nuevo, atengámonos a la prescripción médica. Se tiene que basar en evidencia científica, y muy pocos medicamentos tienen evidencia científica en este momento. Hay grandes estudios en todo el mundo. Por ejemplo, la transferencia de plasma de personas recuperadas, que funcionó en 5 pacientes, que es un tema también complicado y difícil porque estamos pasando suero de un humano a otro, y otros, pero ya se están haciendo esos estudios que van a salir rápidamente, pero van a necesitar su tiempo. Pero yo creo que estamos en la época de la pandemia de la información y las redes sociales, donde la noticia, tú no te imaginas la cantidad de cosas que me pregunta la gente por verificar, y no por la cantidad de información que llega. Atengámonos a los sitios oficiales, atengámonos al conocimiento médico, y no tratemos de hacer cosas paralelas porque pueden afectar. Inclusive en el caso de los pacientes que toman ese medicamento, no lo van a conseguir para su tratamiento. Bueno, y si hablamos de vitaminas o minerales, por ejemplo, nos preguntan si la vitamina D, la C, el zinc podrían ayudar para... Pues la verdad es que nosotros comemos, pues vamos a tener menos vitamina D en estos días, ¿no? Sobre todo en Bogotá. Yo sí les recomiendo, yo tengo un pedacito de ventana donde me entra el sol y expongo la piel ahí todos los días. Sí tenemos que exponer. La vitamina D es fundamental no solo para los huesos, sino que está implicado en la respuesta inmune. Tomar vitamina D exógena no creo que sea necesario. La vitamina C, nosotros producimos, la vitamina C están los cítricos. De pronto, si usted no está consumiendo, si no le están llegando la naranja, los limones en el mercado, pero no hay evidencia directa del uso de estos medicamentos. De nuevo, hay un problema con las hipervitaminosis, o sea, tomar mucho en las enfermedades, pero si usted se siente bien y contento y cree que se va a proteger con una pastica de vitamina C en la mañana efervescente, tómesela, pero no se exageren en el consumo. Bueno, John, hemos hablado durante esta transmisión de toda la avalancha de información que tenemos en este caso sobre el coronavirus, que eso puede ser bueno, ya lo hablamos, porque se ha producido un conocimiento científico muy rápido y muy valioso, pero también ha dado paso para que esa información, a medida que circule, se generen teorías y haya diferentes pues, hipótesis también del origen de este virus. Sí. Se ha dicho, nosotros publicamos ayer en eltiempo.com una nota en la que hablábamos cómo los científicos advirtieron que esto podía pasar. Pero hay quienes insisten en que esto pudo haber sido una elaboración experimental, digamos, a propósito, para generar una consecuencia económica o política.
una conspiración de que esto fue creado en laboratorio por alguna razón también desconocida. ¿Qué opina usted al respecto de esas teorías conspirativas? Bueno, partamos del hecho, una de las teorías de la conspiración es que lo hizo China para enriquecerse. Pues hasta ahora no hemos visto el efecto. Yo creo que uno no se pega el tiro en su propio pie si se va a enriquecer. Que no, que porque iba a ser la droga, no tenemos el medicamento. Porque iba a ser la vacuna, no tenemos la vacuna. Aunque hay 2 estudios en este momento, uno en China y otro en Estados Unidos y probablemente un tercero en Alemania. Que porque va a ser las pruebas de diagnóstico. En este momento hay 100 de todo tipo ofertadas en el mundo, que no es solamente la China, vienen de Europa, de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Un punto muy importante es, ¿nosotros podemos hacer virus, o sea, empezar virus de cero en el laboratorio? No. ¿Nosotros podemos modificar virus? Sí. Los humanos, la ciencia en este momento, nosotros podemos meter genes dentro de los virus, por ejemplo, el que se usan las vacunas, bueno, otras cosas. Entonces, esos coronavirus se pueden modificar. Nosotros podemos hacer alteraciones y producir una nueva, digamos, variedad de ese virus. Porque resulta que el primer SARS salió, el virus respiratorio salió en la China. Entonces, todos los investigadores se lanzaron a estudiar virus en la China y empezaron a encontrar todos los coronavirus de los murciélagos, el pangolín, esta otra especie mamífera donde encontraron virus. Entonces explotó la investigación. ¿Dónde? Donde les interesa. Entonces, ¿dónde se creía que iba a empezar la epidemia por un coronavirus que es transferido de murciélago humano? Pues en esa región donde hacen muchos estudios. Entonces, todo, digamos, cuando uno empieza, si uno asocia 1 más 1, pues simple es 2, ¿cierto? Investigadores de China, de Wuhan, investigan el virus y luego sale en el mercado del virus y trazamos una línea recta y uno dice, sí hay una asociación. ¿Se escapó del laboratorio? No, ya los estudios de la secuencia del genoma del virus dicen que viene de la naturaleza, que no se parece más a lo que pasa en los humanos. Yo le creo a la ciencia, tengo que darle la fe a la ciencia, creo que es la ciencia. Y al final, yo pienso que si en un momento dado, en la condición actual del mundo, en la condición actual de los países que están enfrentando la epidemia, en estos momentos el origen específico sería lo que menos me preocuparía porque ya estamos enfrentando otras consecuencias. Después, en 10 años, vamos a estudiar con detalle, vamos a trazar todos estos virus y todo esto y vamos a definir, pero por ahora tenemos que entrar en un proceso. Es como si culpamos a África, donde estaba encerrado el virus de chikungunya. Pero es que fueron ustedes que soltaron los mosquitos con el virus de chikungunya, entonces ustedes deben pagar por esto, algo similar. Y hay otros virus que hay en Latinoamérica, por ejemplo, que van a salir de sus nichos, que son transmitidos también por el mosquito que transmite dengue. Entonces después vamos a ser los culpables los latinoamericanos. De nuevo, es una época de alta movilidad, una época donde podemos viajar rápidamente, nos metemos a sitios inhóspitos y empezamos a contraer enfermedades y microorganismos que no habíamos visto nunca antes. Bueno, saludamos a todos los que nos están viendo en este momento, más de 1.600 personas que están atendiendo a este episodio de Ciencia Viral. Hay varias preguntas que las voy a resumir brevemente y tienen que ver con cómo es el comportamiento del virus con el medio ambiente. Por ejemplo, ¿se sabe cómo se comporta con el agua, con clima caliente o frío, con luz o con ondas electromagnéticas? ¿Sabemos algo al respecto? Sí, hay 2 estudios por el momento. El primer estudio hace el famoso que hicieron en cartón, cobre, acero y plástico, que pues alertó a todo el mundo y le ampliamos las bolsitas. Hicieron un estudio y mostraron que duraba 4 horas en cartón, 6 horas en otro material que era cobre y entre 48 y 72 horas en plástico. Yo recordarles a todo el mundo, este estudio es muy interesante porque es un estudio que se cultiva el virus, o sea, hay virus vivo, ¿cierto? Yo lo recupero, lo toman de la superficie y lo cultivan en células y hay virus vivo. Entonces, una investigación de mucha credibilidad. ¿Qué pasa? Son condiciones de laboratorio, ¿cierto? Donde está la temperatura controlada, la humedad controlada y las condiciones de laboratorio controladas. Eso da mucha idea. El otro que acaba de salir es donde hacen aditamentos en un hospital, ¿cierto? Superficies, el celular, y encuentran en todas partes, ¿cierto? En las superficies.
¿Qué pasa? Este estudio lo hacen buscando material genético. Y encontrar material genético no se dedica a virus vivo, no es el cultivo. Encontraron que podría persistir, no hicieron tiempos, digamos, como hicieron en el otro estudio. El virus es un microorganismo vivo, tiene una membrana, y para que el virus sobreviva necesita ciertas condiciones. Y para que un virus se replique necesita una célula, por eso el virus tiene que ir rápidamente a la célula. Un virus no puede sobrevivir en condiciones extremas, eso lo demostró también en un estudio, por ejemplo el COVID no, en temperaturas extremas, en humedad extrema. Sin embargo, yo sigo diciendo que no importa cuáles sean las condiciones del virus, hay que protegerse. ¿Se ha estudiado en agua? No. Agua probablemente que es una sustancia que tiene poca concentración de químicos, o sea, es hiposmótica, destruye la membrana del virus y otras cosas. Lo mismo los estudios que han hecho con detergentes, alcohol y todas esas sustancias. Pero, digamos, desde el punto de vista científico, probar toda superficie, probar todas las características y variables ambientales sería algo difícil. Bien, y una de las grandes preocupaciones es que no hay tantos síntomas en los niños, y yo creo que los niños han sido unos grandes transmisores del virus sin darnos cuenta en un comienzo, pero también entonces eso nos hace un llamado de atención de cómo proteger a los niños, porque probablemente son esa fuente transmisora del virus. ¿Qué medidas deberíamos tomar para proteger a los niños del virus, esencialmente para que no contagien a más personas? Mira, yo creo que fue fantástico lo que hizo el gobierno de cerrar los centros educativos. Todos los que tienen niños saben cómo es el comportamiento, cómo es la transmisión, ¿no? Se enferma el virus respiratorio, comparten, comen juntos, todos juegan en la etapa oral, el niño se lleva las cosas a la boca, duermen juntos. Entonces yo creo que la medida más importante fue el cierre. El cierre escolar fue fundamental. Yo sé que muchos padres me están mirando como, claro, como probablemente usted no tiene hijos, pero definitivamente el cierre fue fundamental para enseñar a lavar las manos. Yo estoy viendo, por ejemplo, que en canales de televisión para niños están enseñando con personajes cómo lavarse las manos, cómo protegerse, cómo no tocarse la cara. Son las mismas generales, ¿cierto? Son, primero, lávese las manos, estornude cerradamente, no se toque la cara, no toque cosas constantemente, pero es la forma como se llega a los niños pedagógica. Yo veía una en internet, en Facebook, un video donde ponían algunas cosas que producen color o sustancias con carbón, entonces le decían al niño, ponga la mano, ¿ves? No tienes el virus. Yo tengo un compañero que hizo algo fantástico para que su hija no tocara a las personas y se despidiera, entonces el saludo y el saludo y la despedida son es una corona, entonces ella se despide como un coronavirus y toca, entonces hay mucha imaginación, hay que protegerlo. Los niños también se infectan, son cifras más bajas, pero no significa que no se infectan y que no se complican. Lo que pasa es que hablamos de números, entonces decimos, no, mire, es que solo el 1%. Por favor, el 1% de 100 es 1, y eso es de 1000 infectados son 10. Entonces, apenas estamos aprendiendo. Ellos se sabe que se protegen, no se sabe por qué, creemos que es el sistema inmune, pero afortunadamente una de las medidas más tempranas que se tomó fue el cierre de colegios para evitar el contacto. Entonces, ¿cómo mantener a un niño con distancia social? Quédese a los 2 metros, no juegue, no entre en contacto. Entonces ya son las medidas particulares en casa y la imaginación de papás y mamás que son muy grandes y conocen sus hijos para saber cómo educarlos en ese tema. Bueno, ya vamos llegando al final de esta transmisión. Les damos las gracias a las personas que se conectaron en YouTube, que fueron más de 2000, en Facebook fueron más de 3000. Para finalizar, John, hoy vimos que el gobierno ha extremado las medidas, han aumentado el nivel de las medidas para contener esta epidemia en Colombia. ¿Qué nos depara para el futuro? ¿Cuánto tiempo cree usted que vamos a tener que seguir encerrados tratando de aplanar esa curva para que el sistema de salud pueda resistir este golpe? Esas son palabras comprometedoras. Yo digo, sigan las instrucciones de sus autoridades locales, sigan sus instrucciones de autoridades nacionales. Créame que Colombia fue el país que más tempranamente adoptó este tipo de medidas. A mí me cogió el cambio entre el simulacro de Bogotá y la cuarentena del gobierno totalmente de sorpresa. Y eso para mí fue increíble porque ya no podemos protestar, ya nos toca hacer la cuarentena y me parece importante. Como les dije, inicialmente las cifras calculan que el periodo de transmisión son 14 días.
15 días inicialmente. Si nosotros vamos a China y Corea del Sur, China que hizo la pie de Corea del Sur, estamos hablando que China estabilizó el número de infectados y muertos. China empezó en diciembre, enero, febrero. Estoy hablando de datos, no me estoy comprometiendo con información, estoy hablando de datos. ¿Qué pasó? Preocupante lo del martes en la transición entre los simulacros locales de las ciudades y la cuarentena del gobierno, donde mucha gente salió. Mucha gente salió, la gente se aglomeró en terminales de transporte, en supermercados y en bancos. Entonces, eso el gobierno creo que lo está teniendo en cuenta y va a tener que prolongar un poco más la cuarentena para poder esperar que esos, contando desde ese día, unas 2 o 3 semanas. Y obviamente a mí me preguntan como profesor universitario, como médico, ¿qué hago? Día a día. Las decisiones aquí se están tomando día a día, viendo los resultados, viendo el número de enfermos, qué grupos se están enfermando, quiénes se están hospitalizando, quiénes están falleciendo. Aquí las decisiones, la evaluación es permanente, la vigilancia es permanente. Se está haciendo un esfuerzo enorme desde el punto de vista logístico para diagnóstico y manejo de pacientes. Entonces, a los colombianos, a todos nosotros, creo que como nunca vamos a tener que sacar esa paciencia infinita para poder estar en casa. Yo sé que hay otros problemas que no me corresponde, como no soy politólogo, ni sociólogo, ni economista. Yo sé que esto no es Europa, esto no es Asia, pero estamos enfrentados a algo que nunca, nunca en la vida habíamos estado enfrentados, y esto es un aprendizaje para todos, y creo que la forma de relacionarlos y la forma de comportamiento va a cambiar completamente durante este periodo, así que un poco de paciencia y creo que se va a extender algo más de lo que nosotros no esperábamos que se extendiera. Bueno, John, pues como lo dijimos, muchísimas gracias. Ha sido un placer, un enorme placer haber contado con usted en este tercer episodio de Ciencia Viral. A Muchas Santiago gracias. también, muchas gracias por haberse conectado desde Valencia, en España. Y bueno, la invitación es para que las personas que no pudieron ver este link, o los que quieran que los vean, pues que lo compartan en sus redes sociales. Ahí hay respuestas a preguntas. Y los invitamos también a que veamos el siguiente episodio de Ciencia Viral por las redes sociales del Tiempo. Les estaremos contando de qué se tratará, quién será nuestro siguiente invitado. Pues muchas gracias a las personas que se conectaron, y pues nos vemos en otra ocasión. Santiago, John, muchísimas gracias. Usted, Santiago Nicolás, muchísimas gracias y que tengan una Bueno, buena sí, un tarde. saludo. Acuérdense de compartir esto por redes. Nos pueden encontrar también o compartir con el hashtag Ciencia Viral. Y bueno, la idea es seguir, así que esta semana nos volvemos a ver. Todavía no sabemos cuándo, pero estén muy pendientes de las redes porque vamos a seguir con el tercer episodio de Ciencia Viral. Un Cuarto, saludo para cuarto. todos. Cuarto, perdón, cuarto ya. Y Listo. bueno, una feliz cuarentena. Adiós. Gracias. Chao, Chao. chao. Usted en casa, quédese en casa. Así es.